Vamos a continuar con el estudio, o a terminar, mejor dicho, con el estudio del rey Saúl. Un rey medio, al principio parecía que iba a ser una buena persona, pero terminó siendo un rey conflictivo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 31. Ustedes saben que hemos visto el comportamiento de tres, comportamiento del pueblo de Israel, el de Saúl y el comportamiento de David. Los versículos y capítulos anteriores que estuvimos viéndolos desde el capítulo 9 hasta el 27 de Primera de Samuel, pudimos ver que Saúl, en principio, era un muchacho obediente, obedecía a su padre, era muy, lo mandaban a hacer lo que fuera y él obedecía. Viendo esto, Dios lo hizo nombrar como rey de Israel, a pedido del pueblo de Israel. Pero Dios sabía lo que iba a ser el comportamiento de Saúl. Y en castigo al pueblo, porque el pueblo, sabiendo que tenían un rey que era Jehová, querían un rey terrenal, querían alguien que los guiara, que los gobernara o que los mandara. Israel siempre fue rebelde y sigue siendo, en gran parte, un pueblo que, a pesar de que Dios lo cubre, lo protege, porque es el pueblo que tiene la protección de Dios hasta el día de hoy. La prueba está que en estos malos tiempos es el primer pueblo a nivel mundial que está libre con la totalidad de su pueblo inmunizado. Pero igual piden, reclaman que los gobiernen hombres. No les importa la categoría de personas que van a gobernarlos. En el capítulo, en la lección anterior que habíamos terminado, en el capítulo 27, vamos a ir al capítulo 28 de Primera de Samuel, que dice de capítulo 1 hasta el 9. Dice: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron las fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré
guarda de mi persona durante toda mi vida. En el versículo 3, dice Saúl y la divina de Endor. Cuando Samuel murió, Saúl eliminó de la tierra a todos los adivinos. Dice que había arrojado de la tierra en el versículo 3, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Sin embargo, cuando los filisteos se levantaron en guerra contra Israel, ¿qué hizo Saúl? Fue a buscar a una adivina. Hizo buscar a una adivina. ¿Por qué? Porque Dios le había retirado la confianza, le había retirado incluso el reinado, le había dado el reinado a David por el comportamiento de Saúl. Y todo esto empezó cuando Jehová le dijo a Samuel que lo mandara a Saúl a eliminar a Amalek. Pero Saúl no eliminó a Amalek, se quedó con lo mejor que tenía Amalek, incluyendo al rey de Amalek. Y eso a Jehová no le gustó. A partir de ahí le saca la confianza, a partir de ahí le saca la protección. Todas las veces que David iba a la guerra, Saúl iba a la guerra, la perdía. Todas las batallas perdía, ¿por qué? Porque Jehová le había retirado el apoyo. En todo lo que nosotros hacemos, siempre tenemos que tener en cuenta que Dios está con nosotros. Cada vez que nosotros precisamos algo, y aunque no lo precisemos, cuando nos levantamos de mañana, siempre lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a Dios por habernos levantado. Y lo último que debemos hacer en el día, agradecerle a Dios por el día que vivimos. Miren, Saúl dice el versículo 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon, del capítulo 28, perdón. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Giloa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Él consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte, y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Consulta a la mujer, pero ¿qué hace para poder consultar a la adivina? Se disfraza. Y va él con un hombre disfrazado para pedirle a la mujer que le trajera a Samuel para consultarlo, el motivo por el cual Jehová no lo apoyaba o no le contestaba sus oraciones.
Y dice el versículo 8, se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? La mujer sabía que Saúl, lo que no sabía que era Saúl el que estaba, pero sí sabía que Saúl no quería a los adivinos. Pero ese Saúl que no quería a los adivinos era el anterior. Era ese que tenía el respaldo de Dios, que tenía el respaldo de Jehová. Al sacarle el respaldo a Jehová, comete el error de consultar a una adivina a espaldas de Dios. Samuel, cuando la adivina llama, aparece, dice el versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ahora, ¿por qué Jehová le sacó el apoyo a Saúl? Por desobediente. Porque le viene a pedir apoyo cuando tiene peligro, cuando está en peligro. Pero cuando no está en peligro, no pide apoyo, sino que simplemente él es el rey y el único que manda y que gobierna. Una cosa que está mal. Nosotros comunicamos la palabra del Señor y nos debemos abstener a la palabra del Señor, a la Biblia, pura y exclusivamente. En los tiempos de los reyes, hubieron reyes como el caso de Saúl, que hacían lo que a ellos se les antojaba, hacían lo que ellos querían, incluso habían reyes que tenían otros dioses, que adoraban a otros dioses. Como hoy día hay personas que adoran a otros, adoran a los hombres. Hay personas que de repente van a una iglesia porque les gustó el pastor. Y yo voy a la iglesia porque el pastor es buenísimo. Es una excelente persona. Y yo pregunto, ¿cuál es el motivo principal de cada uno de nosotros para concurrir a una congregación? El único motivo que debe existir en el corazón del ser humano es Dios. Nunca ir a un lugar porque me encantó el hombre o la mujer o quien sea que lleve la palabra. Busquemos la palabra de Dios, sí por medio de los hombres,
sí, por medio de los pastores o por medio del comunicador que sea. Pero nunca cometamos el error de ir a la iglesia porque me gustó el comunicador. Yo vengo a la iglesia porque aprendí a respetar y a querer al Señor Jesús. Yo no vengo a la iglesia por ninguno, no vengo a la iglesia porque el pastor me diga que qué lindo que sos, no. Yo vengo a la iglesia porque adoro a Dios. Este señor Saúl no le pide, o sea, Dios no le contesta nada. ¿Y qué hace Saúl? Va a pedirle a un profeta que lo dirija y que le diga qué es lo que tiene que hacer. Digo, nosotros consultamos a Dios, nosotros consultamos a Jesús. Si bien le pedimos una opinión al pastor, pero ¿cuál es nuestro principal, o sea, nuestro principal camino? Es el camino de Dios. Y miren lo que le pasa a Saúl. En el versículo 31 de Primera de Samuel, yo le voy a dar lectura, dice, capítulo 31 de Primera de Samuel. Perdón que dije versículo, pero no, es capítulo. Dice el versículo primero, dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. Se arreció la batalla contra Saúl y alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Acá notamos que los filisteos no estaban con Dios. Los filisteos estaban con dioses ajenos. Los filisteos eran personas, hombres y mujeres, pueblos que no creían en Dios, que creían en las imágenes de madera o en las imágenes que hacían ellos para pedirle que los bendijeran, pero nunca pedirle a Dios. Hay muchas personas que
se arrodillan ante una imagen y le piden a esa imagen. Y a veces uno leyendo o estudiando este librito que nos dejó el Señor, estudiando este librito, vemos que a Dios no le gusta eso, de que vengamos y nos arrodillemos y le pidamos a otra persona. Miren, Dios muchas veces contesta sin arrodillarse. Usted se encierra y le pide a Dios, no es necesario que esté de rodillas, pídale y le va a contestar. Pero hay una cosa, porque usted se arrodilla y le pide a Dios, pero no le pide como tiene que ser, sino que le pide de la boca para afuera. Cuando usted tiene que pedir algo, pídalo de corazón, pídalo de verdad. No muchas veces como dice la Biblia misma, muchas veces con vanidades. Las vanidades no sirven. Es decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo. Pero, ¿usted está dispuesto a seguir a Jesús? ¿Quién de nosotros está dispuesto a dejar todo? Dejar totalmente todo para seguir a Dios. Muy pocos son los que dejan, en el caso de los misioneros que dejan todo, sus casas, sus hogares, sus familias, para ir a otros países, a otros pueblos, a dar el Evangelio, a llevar la palabra del Señor. Pero vemos muchos de nosotros que no nos animamos a salir. Yo soy uno de ellos. Primero yo. Después puedo hablar si el otro va o no va. Y los filisteos le pedían a los dioses de ellos. Pero habían hombres valientes, dice el versículo 11. Mas oyendo, del capítulo 31, versículo 11, dice, mas oyendo los de Jabes, de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y de los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron, tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. En esta historia hay otra faceta también, el de yo hice. Usted hace algo o no lo hace, pero para figurar, para poder tener digamos, la aprobación de la gente, decimos yo lo hice. Y en la Biblia hay una parte que es en el segundo libro de Samuel, el capítulo 1, que nos enseña que muchas veces el decir yo lo hice puede ir en su contra. Dice un muchacho que va a David y le cuenta que él le sacó la corona y el brazalete a Saúl
y le dice también que él mató a Saúl. No sabía ese muchacho que matar a Saúl para David era matar al ungido de Dios. Y dice en 2 de Samuel capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿y qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl, Jonathan y Jonathan, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonathan su hijo? Y el joven que le daba la nueva respondió: casualmente vine del monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Qué hizo este muchacho? Mintió. ¿Pero por qué mintió? Porque quería que el rey lo cobijara. Quería que el rey dijera: bueno, qué valiente que es este muchacho, que venía una cantidad de gente para matar a Saúl, y lo mató él primero. Pero vean lo que hizo David. A raíz de esto, que él quiso figurar, que quiso decir que él había sido el valiente que había matado al rey, dice David: no, usted mató al ungido de Dios, por lo tanto merece la muerte. Y dice: dice el versículo 13 del capítulo 1 de 2 de Samuel: y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Nosotros a veces decimos: yo hice, yo fui. No, yo no hice, yo no fui, nosotros hicimos, nosotros fuimos. Siempre poner a otra persona adelante. Porque el caso de este muchacho, él dijo: bueno, yo lo maté, a mí me van a salvar y me van a poner en un trono. Y muchas veces nosotros decimos: sí, pero yo hice tal cosa, hice esto, hice aquello, hice lo otro, y perdemos la confianza de la gente. Yo no sé comunicar. Vamos a empezar por eso. Yo comunico, muchas veces leo
Y a veces analizo, y no sé si analizo bien o analizo mal, pero estas historias de vida de los hombres que vivieron en la época del Antiguo Testamento son historias reales, son historias verdaderas, son historias que solamente Dios las pudo plasmar en este libro. Ningún hombre dice con tanta precisión lo que pasó y lo que va a pasar. Porque la misma Biblia nos está enseñando y marcando los caminos que hoy en día están pasando. Si uno la estudia, va y viene, la Biblia está marcando los tiempos de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por permitirme llevar tu palabra. Bendice a nuestros hermanos presentes, bendice a nuestros hermanos que están conectados y dame sabiduría para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén.